Bien. ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? ¿Qué tal todos? Bien, vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Para esta semana ustedes tienen programado su evaluación parcial, ya la semana número 9. Esta es la semana 9, que tiene un peso del 30%, ¿ya? La evaluación parcial lo van a desarrollar en grupos, ¿ya? Y les voy a dar algunos días para que ustedes lo desarrollen, ¿ya? Así que ahora les voy a explicar en qué consiste su evaluación parcial y luego lo van a colgar a través del sistema. Les voy a dar 7 días para que lo desarrollen, ¿ya? Así como la evaluación continua 1. Así que, y luego de explicarles la evaluación parcial, vamos a hacer un repaso de los temas que justamente vienen en esa evaluación parcial. ¿Ya? Creo que alguien quería comentar algo. Escuché una voz. Bueno, sigamos entonces. Bien, chicos, como les decía, entonces la evaluación parcial ya está colgada en su sistema. Aquí donde dice resumen, pueden encontrar la rúbrica de la evaluación parcial y también el Word de la evaluación parcial. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, le dan clic a la rúbrica y van a encontrar precisamente la rúbrica que vamos a descargar mejor. Y aquí está. La rúbrica de la evaluación parcial, como indicaba, es una evaluación grupal a través de la resolución de casos prácticos. Ustedes van a desarrollar, van a averiguar también, ¿no? Algunas empresas ahí que cumplan con estos criterios que vamos a mencionar. La presentación es a través de la plataforma, el Zoom, el que ustedes manejan, ¿no? El plazo de presentación es 7 días y todo intento de copia será merecedor de nota 0, ¿no? ¿Qué temas van a venir? O mejor dicho, ¿cuáles son los criterios que se van a evaluar? El primero de ellos es analizar la teoría del comercio internacional desde el modelo de Heckscher-Ohlin. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Creo que esto es de la semana número 5. Sí, la semana número 5. Ya aquí hay un caso que se le ha planteado, ahora vamos a verlo. Y acá tienen que analizar al 100% las teorías en el comercio internacional, ¿no? Mejor dicho, si analizan el 100%, toda la teoría que se ha planteado tienen 5 puntos, ¿no? Y así sucesivamente. Igualmente, hay otra pregunta, tiene que ver con otro criterio que es de analizar las teorías del comercio internacional desde las 5 fuerzas de Porta, ¿no? Igualmente. Si lo analizan correctamente, al 100%, tienen 5 puntos, ¿no? La tercera pregunta tiene que ver con analizar las teorías del comercio internacional desde el modelo de la economía a escala. Esto lo hemos visto en la semana 7. Ya igualmente, si lo analizan de forma adecuada, tienen 5 puntos, ¿no? Y luego viene lo que es la teoría del comercio internacional en los nuevos enfoques del comercio internacional. Esto es una clase que lo hemos visto la semana pasada, en la semana número 8. ¿Ya? Y acá igualmente tienen que aplicar el 100% las teorías del comercio internacional, ¿no? Entonces ahí tienen sumatoria, la nota alta 20, y si no lo desarrollan de forma adecuada, los puntajes son menos, ¿no? Entonces, esta rúbrica ya está colgada, ya la pueden ver en el sistema. Y asimismo, también está colgado la evaluación parcial, de acá, justamente. Le dan clic y tienen acá, bueno, acá dice 6 días con 23 horas, ¿no? Para que lo puedan desarrollar en grupo. Acá descargan la evaluación parcial, es un documento en Word. Ojo, acá dice bien claro, solo un miembro del grupo debe colgar la evaluación, ¿ya? Entonces acá está la evaluación, acá están las indicaciones que ya le habíamos dado, realizar grupos de 4 o 5 alumnos, el plazo para enviar la siguiente evaluación es de 7 días calendario, de colgar ya, de colgar la evaluación en el sistema. El trabajo debe ser colgado a través del sistema por un miembro del grupo, no se permitirá envíos vía correo, ni antes ni posterior a la fecha. Ya, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Ya les estoy dando tiempo suficiente para que se puedan reunir, puedan desarrollar esta evaluación en grupo, ¿no? Así que
favor, manejemos ese tiempo. Si no se cierra el sistema, ya no se puede recibir, ¿no? Más evaluaciones. Considerar letrarial número 10. Todo intento de plagio o copia será merecedor de nota 0. Se valorará orden y coherencia también del procedimiento y se valorará la fuente de información, ¿ya? En estas evaluaciones tipo proyectos que estamos viendo, siempre es importante ver de dónde ustedes están sacando la información, ¿no? La fuente es muy importante para mí porque veo si realmente están haciendo una buena investigación, ¿no? Si están consultando fuentes confiables, ¿no? Fuentes fidedignas, mejor dicho. Entonces, ahora vamos a pasar a explicar la evaluación y si tienen alguna consulta, en cada una de ellas me avisan, ya para poder absorber algunas consultas. La primera pregunta tiene que ver con identificar un país miembro de la Unión Europea, ¿no? Hay que averiguar cuáles son los países miembros de la Unión Europea. Son 27, ya 27 países. Algunos de ellos ya los hemos identificado, recuerdo en clase, ¿no? Y ustedes van a elegir cuál es el bien que más produce y exporta al mundo de acuerdo al modelo de Heckscher-Ohlin, ¿ya? Y van a responder en el siguiente cuadro lo siguiente, ¿no? Entonces, aquí coloquen el país elegido, ¿ya? Si es Alemania, España, colóquenlo aquí, ¿ya? Mucho ojo, ¿ah? Colocarlo porque he encontrado antes exámenes donde no colocan el país elegido, ¿no? Y luego yo no sé a qué país ustedes están analizando. Entonces, eso les resta punto, ¿no? Sino acá, y colocar el país elegido y luego acá también el producto, ¿no? El producto, digamos, que más produce o exporta, ¿no? Al mundo, a este país. Entonces, ¿qué más? La primera pregunta tiene que ver con, acá dice, ¿cuáles son los factores que se utilizan más intensivamente en la producción del bien? ¿Por qué no? En clases hemos visto algunos factores, que ahora vamos a hacer un repaso también, ¿ya? De estos factores de producción y, y ustedes tienen que ver, ¿no? ¿Cuáles son esos factores que se utilizan más intensivamente para producir este bien, ¿no? Ya, ya será la mano de obra, el capital, el trabajo, etcétera, ¿no? Y acá van a responder esta pregunta y obviamente también van a colocar la fuente, ¿no? La fuente de información, de dónde están sacando, digamos, el contenido para responder, ¿no? La pregunta. Muy importante también, chicos, que ustedes acá consideren que el hecho de que encuentre yo una noticia relacionada al tema no quiere decir que voy a copiar toda la noticia aquí, ¿eh? Tengo que leer la noticia y saber analizar, sintetizar, ¿no? La idea principal y colocarlo aquí, ¿no? Y ya luego colocan el enlace que podría hacerse de la noticia, ¿no? ¿Qué más? Acá también indica, la segunda pregunta dice cuáles son los principales mercados de exportación del bien, ¿no? Eso tienen que averiguar también, y acá tienen que colocar la fuente, ¿no? ¿Cuáles son? Por ejemplo, si ustedes eligieron Alemania, no sé, pues Alemania produce llantas, entonces tienen que ver a dónde se van esas llantas, ¿no? ¿Cuáles son los principales mercados de exportación? Lo colocan acá y colocan también la fuente, de dónde han conseguido la información. La tercera pregunta dice, ¿cuáles son los bienes no abundantes que tiene que importar el país, ¿no? Y esto es parte de los modelos que hemos visto también, ¿no? Si bien es cierto, hay algunos productos que los países producen y exportan más, pero hay algunos que se les son escasos y por lo tanto tienen que importarlos, ¿no? ¿Cuáles son? Acá tienen que colocar. Y la fuente también de información. Entonces, esa es la pregunta número 1. No sé si hay alguna consulta hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda que tengan de la pregunta 1? ¿Está todo claro? Sí, profesor. Sí. Ya, perfecto. Continúa entonces con la Profesor, pregunta. disculpe. Sí. Profesor, todas Ajá. las preguntas se responde respecto al producto que hemos escogido nada más, ¿no? Exactamente. Sí. Y la El última pro- pregunta para importar, o sea, el producto que más importa el país el país. es ya es algo muy, o sea, muy separado, ¿no? Aparte, no no con el producto, nada de esas cosas.
Hola. Chicos, ya volví. Disculpen, me había agotado de sesión el sistema. A ver, estábamos aquí, me parece que uno de sus compañeros estaba haciendo una pregunta, no logré escucharlo del todo. Chicos, ¿me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Sí se la escucha, profesor. Sí, profe. Gracias. Alguien estaba haciendo una consulta. Discúlpame que se había cortado y no logré escucharte. Creo que me decían sobre el producto o algo así. Igual, queda duda, me lo escriben por favor por el chat, ¿ya? Bueno, ¿hay alguna consulta adicional, chicos, de la pregunta número 1? ¿Está todo claro? Ya, perfecto. Disculpe, buenas noches. Lo que pasa es que recién me acabo de conectar. No sé si podrías explicarlo, por favor. Ah, ok, perfecto. Ya, sí, justamente estábamos diciendo que en la pregunta número 1 vamos a desarrollar lo que hicimos en clase en la semana número 5 sobre el modelo de Heckscher-Ohlin. Aquí ustedes tienen que identificar un país miembro de la Unión Europea. Son 27 países, escojan uno, ¿no? Y de ese país miembro elijan cuál es el bien que más produce, ¿no? Averigüen cuál es el bien que más produce. Entonces, aquí van a tener que colocar donde dice país elegido, ese país que ustedes han seleccionado, y aquí en producto, cuál es el bien que más exporta o produce ese país, ¿no? Y luego van a responder estas preguntas que están acá, ¿no? La primera de ellas es cuáles son los factores que se utilizan más intensivamente en la producción del bien, ¿no? Capital, trabajo, tierra, etcétera, ¿no? Van a colocarlo acá y les decía también que tienen que colocar la fuente, ¿no? De dónde han encontrado esa información. Si es una noticia, no copien la noticia tal y como está. Hay que leerla y hay que sintetizarla, ¿ya? Analizarla y colocar aquí una síntesis de la noticia, ¿no? La pregunta número 2, dentro de esta primera pregunta, dice cuáles son los principales mercados de exportación del bien, ¿no? Ustedes han elegido un país y un producto, y acá indiquen cuáles son los mercados que compran estos productos, ¿no? Igualmente colocan la fuente. Y en la número 3 es una pregunta sobre los bienes no abundantes, ¿no? Que tiene que importar el país. Están analizando el producto que más exporta, pero también van a analizar cuáles son los bienes que no produce tanto ese país y se ven la necesidad de importar de otros países, ¿no? Entonces, igualmente, acá colocan la fuente. Entonces, esa es con la pregunta número 1. Ahora vamos a entrar... Sí. Ahora vamos a entrar a ver la pregunta número 2. La pregunta número 2 tiene que ver con las fuerzas de Porter, y esto lo desarrollamos en la semana 6, no sé si recuerdan. ¿Y aquí qué van a hacer? Aquí van a elegir una empresa del sector alimentos en el Perú. Hay muchísimas empresas, ¿no? Elijan una, la que ustedes crean conveniente, y van a analizar sus 5 fuerzas de Porter dentro del contexto actual de la pandemia, ¿ya? Entonces, tienen que ver cómo le ha ido a esta empresa, ¿no? Ojo, aquí colocar el nombre de la empresa. Siempre fíjense, ¿ya? Porque también he visto algunas evaluaciones antes donde no colocan el nombre de la empresa y empiezan a analizar, y yo no sé de qué empresa están hablando, ¿no? Entonces acá, el nombre de la empresa, y empiezan a analizar las 5 fuerzas de Porter, ¿no? Amenaza de nuevos entrantes, pero todo en el contexto de la pandemia, ojo. Rivalidad entre los competidores, cuáles han sido, ¿no? El poder de los compradores, el poder de los proveedores y la amenaza también de sustituto, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienen ustedes que analizar a una empresa de alimentos, que puede ser exportadora, importadora o que tenga producción nacional. Puedes dedicarse a cualquier ámbito, pero que sea del sector alimentos, ¿sí? No sé si hay alguna consulta aquí. Esta pregunta número 2. ¿Está claro, chicos? Me confirman igual, ¿no? Profesor, disculpe, no llegué a escuchar bien eso de sector. ¿Qué sector? ¿Cualquier El sector sector, puede ser? no, sector alimentos. Tiene que ser sector alimentos. Ya, Puede ya, ser profesor, gracias.
importadora, exportadora, productora aquí a nivel nacional, que solamente vende al Perú, ¿no? Pero que sea del sector alimentos. ¿Ya? Entonces, aquí hemos desarrollado incluso en clases, hemos visto vimos un ejemplo similar para el sector de tiendas por conveniencia, ¿no? Entonces, aquí van a tener que elegir una empresa del sector alimentos, ¿no? Un sector distinto. Bien, esa es la pregunta número 2. Ahora vamos a ver la pregunta número 3. Por ahí creo que hay un chat que están dejando, denme un segundo. Modesto dice, en la primera parte, profesor, la pregunta 3 no tiene que tener relación con el producto seleccionado en la parte de arriba. No tiene que tener relación. La pregunta 1 es independiente de la pregunta 2, ¿ya? Pero vamos por partes, porque la pregunta 3 sí tiene relación, ¿ya? Justamente vamos a entrar en la pregunta 3. La pregunta 3 dice, de acuerdo a la empresa trabajada anteriormente en la pregunta número 2, esta empresa de alimentos que ustedes han seleccionado, responda a las siguientes preguntas con respecto a la economía de escala. La economía de escala lo hemos desarrollado en la semana número 7. O sea, acá sí tiene relación la pregunta 2 con la pregunta 3 porque van a ver a la misma empresa, ya del sector alimentos. Aprovechando que van a averiguar sobre esta empresa, pues van a hacer una investigación a profundidad, ¿no? Entonces, ¿qué van a responder acá? El primer enunciado dice cómo y dónde desarrolla sus procesos de producción en la actualidad, ¿no? Esto tienen que colocar. La fuente también, de dónde han conseguido, ¿no? La información. Está en su página web, en una noticia, una entrevista, no sé, en un artículo, etcétera. Tienen que colocarlo aquí, ¿no? La fuente. La segunda pregunta dice, ¿de qué forma disminuye los costos de producción, ¿no? Esta empresa, ¿no? Si estamos hablando de economía de escala, pues esta empresa tiene que, de alguna forma, disminuir estos costos de producción, ¿no? ¿Cómo lo hace? Tienen que colocarlo aquí y aquí colocar la fuente también. Pregunta 3 decía, ¿su infraestructura o las máquinas utilizadas le permite producir a grandes escalas? Es una pregunta. Repito, su infraestructura o las máquinas utilizadas le permite producir a grandes escalas. Detalle la infraestructura o maquinaria utilizada también, ¿no? Y lo detalla. Luego, la siguiente pregunta dice, ¿qué le recomendaría a la empresa para disminuir aún más sus costos de producción, ¿no? Como ustedes ya lo están analizando, también indiquen qué recomendaciones le darían, ¿no? Según ustedes, según el grupo, para que puedan disminuir aún más sus costos de producción y adaptarse más a una economía de escala, ¿no? Porque esta tercera pregunta tiene que ver con economía de escala. Muy bien, chicos. Preguntas aquí. La tercera, ¿está claro? Consultas, dudas. Acuérdense que la pregunta 2 y la pregunta 3 es desarrollar sobre el mismo caso de la empresa que han elegido, ¿no? Está claro, ¿verdad, chicos? Sí, profesor. Ok, perfecto. Gracias. Sigamos entonces con la pregunta número 4 de la evaluación parcial. Pregunta 4, un poco más sencilla, yo creo, porque tiene que ver con algunos ejemplos según los tipos de teorías que hemos venido desarrollando en las últimas semanas, ¿no? Acá van a tener que relacionar uno de los siguientes ejemplos de manera correcta en la teoría del comercio internacional, ¿no? Se les da algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, este primero que dice, Pekín dará una contribución económica a los agricultores para comprar maquinaria y equipos agrícolas en áreas que incluyen riego y siembra, y aquellos agricultores para rotar sus plantaciones y dejar algunas tierras en barbecho. Entonces, es un ejemplo sobre uno de los tipos de teorías que nosotros hemos desarrollado, ¿ya? No digan la respuesta. Y ustedes tienen que colocar, ¿no? A, B, C, D, o donde corresponda, ¿ya? Entonces, esto sí no lo voy a leer porque esto tienen ustedes que analizarlo detenidamente, ¿ya? Y colocar la opción donde relaciona, ¿no? Bien, consultas hasta aquí, chicos, ¿está claro?
toda la evaluación, esta tienen que desarrollarlo en grupos, ¿ah? Y colgarlo hasta la próxima semana. ¿Estamos bien? Sí, profesor. Ok, perfecto, gracias. Bien, entonces, si no hay más consultas, por ahí veo uno en el chat, me parece, a ver, en un segundo. Por ahí escriben si puede ser de 2. La evaluación es de 4 o 5 alumnos, chicos, ¿ah? Así como figura en las indicaciones. En el caso sean menos integrantes es porque ya no han encontrado más alumnos, no puede pasar, ¿no? Que ya todos los grupos están copados y ya no hay más integrantes, entonces en ese caso sí se aceptaría, pues, ¿no? De los que haya. ¿Ya? Bueno, no sé si hay alguna consulta adicional. Si no lo hay, chicos, vamos entonces a repasar algunos conceptos de las semanas anteriores, precisamente los que hemos visto en el examen parcial, para que si tengan alguna duda, consulta, me lo van diciendo, ¿ya? Justamente vamos a ver un tema de la primera pregunta que tiene que ver con la semana 5, si no me equivoco, sí, es la semana 5. ¿Ya? Vamos a hacer un repaso. Bien. En la semana 5, por ejemplo, vimos aquí el modelo de Hecher-Ohlin, y este es un modelo donde indica justamente acá que los países disfrutan de una ventaja comparativa. Ya en clase habíamos visto, ¿no?, que era una ventaja comparativa. Dice, en productos que utilizan más intensivamente sus factores de producción, ¿no? Abundante. ¿Cuáles son los factores de producción? Ojo, está relacionado a la pregunta del examen. Tierra, mano de obra y capital, ¿no? Entonces ustedes tienen que analizar cuáles son los factores de producción, ¿no?, para un país en específico. Por ejemplo, aquí en el Perú, nosotros tenemos una ventaja comparativa en algunos granos, ¿no? Granos, sobre todo granos andinos. Tenemos ahí a la quinoa, ¿no?, que nosotros somos el primer productor y exportador del mundo de quinoa, ¿no? ¿Y por qué es? ¿Gracias a qué es? ¿No? Gracias a la tierra, claro que sí. Tenemos bastantes áreas de cultivo de la quinoa, tanto en la costa como en la sierra, ¿no? Incluso en la costa, la quinoa que producimos, perdón, en la sierra, la quinoa que producimos es muchas veces orgánico, ¿no? Y cuando hablamos de que un producto es orgánico es porque no ha utilizado pesticidas ni plaguicidas en su proceso de producción. Tal vez la quinoa de la costa sí es un poco convencional, ¿no? Cuando llamamos un producto convencional, quiere decir que es un producto que se ha utilizado algún tipo de pesticidas o plaguicidas en su producción, ¿no? Por lo tanto, no es orgánico. Entonces, tenemos nosotros producción tanto convencional como orgánica, y por eso hoy en día somos el primer productor y exportador del mundo, ¿no? Y aparte tenemos variedad también en la quinoa, ¿no? Tenemos quinoa roja, quinoa blanca, quinoa negra, ¿no? Y incluso se dice, ¿no?, que la quinoa negra tiene más propiedades, ¿no?, es mucho más nutritiva. Entonces, tenemos ahí un factor diferencial con respecto a otros países, ¿no? La mano de obra también, ¿no? Analicen ustedes en su evaluación cómo es la mano de obra para ese determinado producto, ¿no? Para el caso de la quinoa, la mano de obra muchas veces es barata, ¿no? Porque estamos hablando de productores o agricultores, ¿no? Obviamente tienen que analizar también desde un aspecto social, ¿no? Hay algunos países, como por ejemplo China, ¿no?, que producen grandes cantidades, pero la mano de obra es súper barata ya, ¿no? Igualmente en la India, ¿no?, que también tiene producciones en grandes cantidades. Indonesia, por ejemplo, ¿no?, que es un caso muy tocado siempre en distintos seminarios, ¿no?, que indican que hay bastante industria se está desarrollando en Indonesia, sin embargo, la mano de obra es muy, muy barata, ¿no? Y se quejan bastante los trabajadores allá porque por mayor inversión o desarrollo que se está llevando, aún no hay esa igualdad en cuanto a los salarios, ¿no? Y capital también,
ver ahí qué tanto capital existe, ¿no? En ese país, digamos, acá las inversiones también, ¿no? El mismo, digamos, empresarios que colocan su capital, ¿no? En ese sector o en ese determinado, o invierten en ese determinado producto, ¿no? Entonces, en eso consiste el modelo de Heckscher Ohlin, ¿ya? Partiendo desde la ventaja comparativa que tiene un país, de cuál es el bien que, digamos, mejor produce, ¿no? Y cómo utiliza sus factores de producción, que son la tierra, mano de obra y capital. Acá también decía que deben de exportar productos que utilicen sus factores abundantes a cambio de importaciones que utilicen sus factores escasos, ¿no? Este modelo también indica, ¿no? O sea, produce o vende lo que mejor produzca, ¿no? Donde tus costos son menores, e importa lo que, digamos, no produces, o si lo producieras te resultaría más caro, ¿no? Entonces mejor importa lo que te es escaso, ¿no? Lo que no tienes en abundancia. Entonces ese es el modelo de Heckscher-Ohlin, precisamente, y es parte de su evaluación parcial, ¿no? Aquí habíamos visto justamente en clases también este tipo de modelos y cuáles son los principales, digamos, países, productos que produce cada país, ¿no? Ustedes van a tener que analizar Europa, ya, pero acá en Sudamérica tenemos Perú, que el principal producto que produce y exporta es cobre, ¿no? En Ecuador lo es el petróleo, en Colombia es el cobre refinado, ¿no? En Venezuela es el petróleo crudo, ¿no? En las Guayanas o Surinam es el oro, lo que más producen y exportan. En Brasil también es el frijol, ¿no? En Bolivia es el petróleo, gas, ¿no? Luego tenemos Argentina, que es la harina de frijol, ¿no? Tenemos también a Paraguay, que es la electricidad, y Uruguay, que es el sulfato de pulpa de madera química, ¿no? Entonces tenemos ahí justamente muchos de los productos, como ya habíamos dicho en clases, al menos de Sudamérica, son materias primas, ¿no? Materias primas es lo que más produce. Sin embargo, si nos damos una mirada a Norteamérica, un país latinoamericano como lo es México, hoy en día ha podido industrializar su economía, ¿no? Y el producto que más produce, donde tiene mejores factores de producción, son los automóviles, ¿no? Los carros. Son los principales, es el principal producto que produce México, ¿no? Entonces, ciertamente le va mejor a México, ¿no? En cuanto a la industrialización de su economía. Entonces, tienen que evaluar ustedes en este modelo de Heckscher-Ohlin. Para su evaluación tienen que analizar países europeos, ¿no? Aquí habíamos, incluso creo que más adelante también habíamos visto en clase, sí, está dentro de sus diapositivas, ¿no? Un cuadro, ¿no? De cuáles son las economías de Europa y cada uno de sus productos que produce, ¿no? Pero ustedes van a tener que hacer un análisis ya a profundidad, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es lo que habíamos visto en clases. Luego también habíamos visto en clases las fuerzas de Porter, ¿no? La teoría de Porter. Ustedes saben que son 5 fuerzas de Porter, debido a Michael Porter, que lo ven ahí ustedes en la fotografía. Y es un modelo muy utilizado, ¿no? En la gestión empresarial y la gestión económica, que se enfoca en la rivalidad que existe entre las empresas en un mercado específico, un mercado determinado, ¿no? Y justamente estas son las fuerzas de Porter, las que estamos viendo aquí, ¿no? Amenaza de nuevos entrantes, poder de los compradores, amenaza de sustitutos, poder de los proveedores y la rivalidad también que existe entre los competidores existentes. Creo que esta es una de las fuerzas más importantes, ¿no? En este modelo. Entonces, aquí habíamos visto también en clases que la amenaza de nuevos entrantes es donde en toda industria atractiva que tiene buenos rendimientos atraerá nuevas empresas. Me parece que aquí habíamos hablado del sector de telefonía celulares, ¿no? Como en el Perú está creciendo cada vez más personas, más ciudadanos utilizan teléfonos celulares, sobre todo los smartphones, ¿no? De distintas gamas, ¿ya? Pero muchos peruanos hoy en día tienen aplicativos en sus celulares, ¿no? WhatsApp, Facebook, Instagram, etcétera, ¿no?
Entonces, cada vez más personas están utilizando celulares, smartphone para ser puntuales, y es un mercado en crecimiento, ¿no? Y esto muchas veces motiva a que ingresen otros operadores, ¿no? Y lo hemos visto a lo largo de estos años, ¿no? Porque al comienzo solamente teníamos a Movistar como principal, digamos, operador en el Perú, y luego se fue uniendo Claro, luego entraron otros operadores como Vitel, como Entel, ¿no? Y hace que cada vez se abra la puerta a nuevos entrantes, ¿no? Pero si tú estás en el mercado, si tú eres una empresa, pues para ti viene a ser una amenaza, ¿no? Que entre otra empresa. Entonces, ahí siempre hay que analizar el mercado, ¿no? Ustedes van a tener que analizar para el mercado para la empresa de alimentos, ¿no? Entonces, la amenaza de nuevos entrantes también habíamos dicho que puede llegar a depender de barreras de entrada, como la economía de escala, ¿no? Que es muy importante también, ¿no? Indicar, de repente tú eres una empresa pequeña, ¿no? Que produce jugos, ¿no? Jugo de agua y manto, ¿no? O jugo de camu camu, digamos. Una empresa pequeña que recién estás empezando, tienes un par de años en el mercado y te has dado cuenta que el camu camu tiene bastante vitamina C, ¿no? Más que la naranja, que la mandarina, etcétera. Y te da muy bien, la gente te está comprando un montón de jugo de camu camu, sobre todo ahora por la pandemia, ¿no? Porque quiere cuidar o digamos fortalecer su organismo, ¿no? Y de pronto se le ocurre a una empresa grande, ¿no? Como Coca-Cola, invertir también en el jugo de camu camu. Entonces, tú que estás ya 2 años, que tienes poco capital, entra una empresa como Coca-Cola dentro del negocio rubro donde tú estás, ¿no? Y eso evidentemente te afecta. ¿Por qué? Porque Coca-Cola trabaja con un esquema de economía de escala, ¿no? Produce en grandes cantidades, lo cual hace que el costo del producto sea más económico y eso peligra, ¿no? Peligra a tu negocio. Entonces, acá estamos ante la amenaza de un nuevo competidor o una empresa que entra al mercado, ¿no? La diferenciación también es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Cómo estas nuevas empresas que ingresan se pueden diferenciar, ¿no? Habíamos visto el ingreso, por ejemplo, de Vitel, ¿no? Muy conocido, que prácticamente Vitel ingresó porque sabía, ¿no? Que tenía que ir a los estratos, digamos, sociales nivel C, D, y darle planes mucho más económicos o baratos, ¿no? Y lo logró. Imagínense, internet ilimitado desde 29 soles mensuales, ¿no? Su plan que rompe el mercado, ¿no? Y obliga a Claro y a Movistar a bajarse a ese tipo de plan, ¿no? Entonces, estamos hablando de un nuevo entrante, un nuevo competidor dentro del mercado de telefonías celulares, ¿no? Así como también acceso a canales de distribución, ¿no? Que también es muy importante. Algo que no hizo bien, por ejemplo, Brahma, ¿no? Brahma entró con bastante capital, sin embargo, no tuvo un acceso a los canales de distribución de cervecería que ya teníamos en ese momento, ¿no? Porque también la competencia reaccionó, ¿no? Les puso algunos candados, vacus, al ingreso o a la distribución de este producto, ¿no? Ese fue uno de los principales motivos por los cuales no pudo Brahma con la competencia, ¿no? Que era tan fuerte aquí en el Perú. Políticas gubernamentales, ¿no? Y ventaja también de costos independientes. Siempre también existe ese tipo de, digamos, de factores, ¿no? Algunas leyes, ¿no? Que puedan afectar o puedan facilitar, ¿no? El ingreso de nuevos competidores dentro de un mercado, ¿no? Nunca se sabe, ¿no? Que podría generarse, ¿no? Por ejemplo, hace algunos años, ya varios años, muchas de las partidas arancelarias de los productos que nosotros importábamos, que usualmente estaban en 6%, bajaron a 0%, ¿no? Entonces, si tú eras un productor de un determinado producto, ponte un polo de algodón, muchas partidas textiles que estaban en 6% bajaron a 0%. Entonces, eso hizo que los costos
de los importadores, que son tus competidores, pues sean mucho más bajos, ¿no? Por lo tanto, se genera ahí una amenaza, ¿no? Para ti, porque estamos ante un empresario que está comprando de otra parte del mundo el mismo producto que tú produces, pero un costo mucho más económico. Entonces también hay que tener en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Factores que se van dando en el mercado. Muy bien, entonces eso es con respecto a la amenaza de nuevos entrantes que habíamos ya hablado. También habíamos hablado del poder de los compradores. Y aquí vemos la capacidad de los clientes para poner a la empresa bajo presión, ¿no? Y las determinantes son el poder de la negociación y la sensibilidad al precio, ¿no? Y eso va a depender muchas veces de cuán diferente es tu producto, ¿no? O sea, si los compradores no tienen otra opción o más opciones, ¿no? Para comprar, pues vas a tener un poco más de poder, ¿no? Pero si no es así, si es que tu producto es uno más de varias empresas que lo producen y comercializan, pues el comprador va a tener mayor poder, ¿no? Sobre todo en la negociación, te va a decir, ¿no? O sea, te va a decir, mira, si tú no me dejas a este precio, te cancelo la compra porque tengo otra propuesta, ¿no? Otra propuesta de otro proveedor que es similar el producto o igual. Entonces ahí te va a poner en aprietos y de hecho que en esta teoría de Porter el comprador puede o tiene un poder, ¿no? Y va a depender mucho de cuánto es tu diferenciación en el desarrollo del producto para ver qué también tanto poder puedas tener tú, ¿no? La sensibilidad al precio también es un factor importante, ¿no? Obviamente si es que el precio es muy alto, ¿no? También el cliente puede, digamos, presionar a que lo bajes, ¿no? Entonces, ese es uno de los poderes, el segundo poder, que es el poder de los compradores, y el tercero es la amenaza de sustitutos. De aquí habíamos hablado también de este tipo de productos que están siempre presentes, listos para reemplazar los productos de la empresa, ¿no? Acá los determinantes son precio, desempeño por parte de los sustitutos y la propensión también del comprador a sustituir esos productos, ¿no? Entonces, siempre va a haber algunos productos sustitutos, ¿no? Habíamos hablado incluso que hay algunos productos que son difícilmente sustituibles, ¿no? Como el panetón, por ejemplo, que es una tradición por comerlo en el mes de diciembre para Navidad, ¿no? Entonces, difícilmente que ustedes lo sustituyan, ¿no? Por otro tipo de producto porque prácticamente es una tradición. Pero si hablamos de una bebida, ¿no? Por ejemplo, este caso que habíamos puesto del jugo de camu camu, ¿no? Entonces, para alguien que simplemente se quiere tomar un jugo que les dé vitamina C, se puede comprar también un jugo de naranja, ¿no? Entonces lo sustituye fácilmente. Alguien que no esté, digamos, al tanto de las propiedades o los beneficios que tiene tu producto, ¿no? Que no lo tenga tan, digamos, presente, ¿no? En su mente. Entonces, puede sustituirlo, ¿no? Y así, cualquier producto que ustedes puedan desarrollar, comercializar, es sustituible, ¿no? A menos que sea una invención, pues, ¿no? Algo que nadie produce, algo que nadie tiene, y realmente tú seas el dueño del invento, tienes la patente, y puedes, en este caso, comercializarlo, ¿no? Como pasa con muchos productos del sector farmacéutico, ¿no? El sector farmacéutico es uno de los sectores donde existe una innovación constante, ¿no? Y sacan cada vez más productos nuevos, pero ellos lo patentan, ¿no? Y la patente usualmente dura 10 años. Entonces, por 10 años son los únicos en vender determinado producto, ¿no? Entonces, ahí no los pueden sustituir porque simplemente hay una legislación que los ampara.
Hola chicos, ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí, profe. Ok, sí, me había sacado el sistema, no que estaba conectado desde mi celular el audio. Pero bueno, ya me conecté nuevamente. Bien, vamos a continuar entonces. Justamente estábamos hablando de este tercer poder de la teoría de Porter, que es la amenaza de sustitutos, ¿no? Y habíamos puesto el ejemplo de las empresas farmacéuticas, como inventan, ¿no? Algunos productos farmacéuticos. Por lo tanto, esto también les da cabida a que puedan proteger estas invenciones, ¿no? Ya después de 10 años, muchos de estos productos se pueden, digamos, sustituir, ¿no? Otras empresas, otros laboratorios pueden fabricarlos, ¿no? Lo que se conoce como productos genéricos también hoy en día. Muy bien. ¿Qué más? Tenemos también el poder de los proveedores, y es la capacidad que tienen los proveedores, ¿no? Para poner a la empresa bajo presión. Y los determinantes acá son diferenciación de insumos, presencia de insumos, sustitutos, concentración de proveedores, importancia también del volumen, ¿no? Y acá tenemos, en realidad, en la marcha, ¿no? En el negocio podemos ver que el bien o la materia prima que yo quiero comprar muchas veces es escaso, ¿no? Entonces, ahí los proveedores tienen un poder, ¿no? Porque estamos ante proveedores que tienen bastantes compradores, ¿no? Y entonces negociar con ellos muchas veces es difícil, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de materia prima que es importada, ¿no? Por ejemplo, el maíz, el trigo, la soya, que muchas veces esto es importado, entonces si es que tu proveedor no tiene capacidad o volumen de producción, pues va a tener mayor poder, ¿no? Para poder venderte. Bien, entonces, esto es lo que nos decía la teoría de Porter, también nos hablaba de la rivalidad entre los competidores existentes, y esta es digamos, el poder más fuerte dentro de este esquema de Porter, porque tenemos dentro del mercado a competidores, ¿no? Ya competidores que existen ya. Y es la amenaza, dice acá, de las empresas que compiten directamente con el mismo producto, ¿no? Son estas empresas que siempre nosotros estamos identificando, ¿no? Los que tendrán negocio sabrán, ¿no? Que automáticamente tienes en la mente cuáles son tus competidores, ¿no? Más cercanos, que se acercan más digamos, a tu producto, ¿no? Entonces, tienes también que identificarlo, ¿no? Y ustedes, en la evaluación justo que van a desarrollar, van a identificar estas 5 fuerzas de Porter, pero ya para una empresa del sector alimenticio. Muy bien. ¿Qué más? También dentro de esa evaluación habíamos visto está la economía de escala. Y ahí esto es la semana número 7. La economía de escala justamente está en el sistema, está colgado, y habíamos visto que la economía de escala se denomina la situación en la que una empresa reduce sus gastos de producción al expandirse, ¿no? Se trata de una situación, dice, en la que cuanto más se produce, el coste que tiene la empresa por fabricar un producto es menor, ¿no? Hoy día se sabe que muchas empresas chinas trabajan bajo este esquema, ¿no? De economía de escala. China es la fábrica del mundo, pues, ¿no? La industria del mundo. O sea, China tiene una diversidad de productos, ¿no? Tú entras a Alibaba, vas a encontrar una serie de categorías, ¿no? Distintas categorías. Ellos producen desde, no sé, pues muebles, bicicletas, hasta incluso productos textiles, calzados, ¿no? Tecnología, es decir, una serie de productos, y muchas veces estos productos se desarrollan en fábricas inmensas, ¿no? Fábricas inmensas que realmente utilizan este tema de economía de escala. Asimismo, China compra bastante materia prima, ¿no? China es en este momento, nuestro principal comprador de minerales, ¿no? Y estos minerales precisamente los compra porque lo utiliza en una serie de productos que fabrica, ¿no? Entre ellos los productos, las maquinarias, los automóviles, etcétera, ¿no? Entonces, ellos ya trabajan en este esquema de economía de escala, y por eso mismo que muchos de sus productos tienen costos muy bajos, los cuales les permite competir en cualquier parte del mundo.
¿no? E incluso generar dumping, ¿no? Un concepto que habíamos visto que precisamente llegaba a estos mercados a costos muy, muy bajos, ¿no? Lo cual ponía en peligro a la producción nacional en ese mercado determinado, ¿no? Y habíamos visto también un video sobre cómo funcionan las economías de escala, ¿no? Como aquí Coca-Cola también, que es una empresa, ¿no? que prácticamente produce en todo el mundo, cómo ha podido desarrollar fábricas en diferentes países, ¿no? Coca-Cola tiene, por ejemplo, una fábrica aquí en el Perú, y lo único que hace Coca-Cola acá es el embotellamiento, ¿no? Es decir, este, la fórmula de Coca-Cola viene, digamos, en cilindros, pero no viene toda la gaseosa entera, ¿no? Ya con la fórmula se hacen grandes maquinarias, como vemos acá, y luego finalmente se embotella, ¿no? Se embotella en botellas de plástico. Entonces, así es como funciona en diferentes países, ¿no? Lo cual hace que sus costos se reduzcan bastante, porque imagínense Coca-Cola exportar desde Estados Unidos sus botellas de medio litro, 1 litro, 3 litros. Imagínense el flete, ¿no? Internacional que les cobraría. Haría que este producto sea realmente caro, ¿no? Y sea un producto de lujo, exclusivo, ¿no? Pero no masivo, como sucede en la actualidad, ¿no? Que todos prácticamente pueden comprar una Coca-Cola, ¿no? En algún momento. Muy bien, y es precisamente porque trabajan con costos bajos y tienen una economía de escala, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Habíamos visto, aparte de la economía de escala, también habíamos visto las teorías, ya, esta es la clase número 8 de la semana pasada, que habíamos visto una serie de teorías que tenían que ver con, una de ellas es el dumping, la teoría económica del dumping, y aquí habíamos hablado, ¿no? Bueno, acá dice procedimiento de investigación por prácticas de dumping, también denominado procedimiento antidumping. Es un enfoque a través del cual se determina si existen importaciones de mercancías en condiciones de discriminación de precio, ¿no? Que causen daño, amenaza de daño o retraso en la creación de una rama de producción. Entonces, aquí en el Perú no somos la excepción, hay determinados productos que ingresan al mercado peruano y generan dumping. Están los productos textiles chinos que ya habíamos hablado. Entonces, ¿qué hace el Estado para poder combatir estos productos que ingresan al Perú, ¿no? Con precios muy bajos? Pues genera políticas o tasas antidumping, ¿no? Para poder combatirlas. Entonces, estas tasas pues hacen que el valor del producto se incremente, ¿no? El valor del producto importado se incremente a tal punto que nivela al precio de mercado, ¿no? Y aquí habíamos puesto un ejemplo de los polos, ¿no? Imagínense que ingresa un polo de China a $2, ¿no? Precio. Y aquí en el Perú ese mismo polo con las mismas características está a $3, ¿no? Entonces hay $1 de diferencia. Entonces el Estado tiene que darse cuenta de eso, tiene que nivelar el precio de mercado. Entonces le cobrará una tasa antidumping que sea un valor de $1, para que ambos estén en $3 y sea el consumidor finalmente quien decida qué producto comprar, ¿no? Entonces, en base a eso se pueden manejar distintas, digamos, medidas antidumping, ¿no? En cualquier parte del mundo también. Acá tendremos el caso de, este, del, de los polos de algodón, ¿no? Pero en otros mercados será otro producto, ¿no? El mismo México, ¿no? México es uno de los países que produce y exporta bastantes paltas, ¿no? Entonces, hace poco se abrió el mercado de Perú para las paltas hacia México, ¿no? Y evidentemente allá protestaron, ¿no? Porque dijeron, ¿cómo vamos a importar palta peruana si nosotros somos los principales productores del mundo, ¿no? Entonces, los palteros, los productores de palta allá en México, incluso indicaron o protestaron para que el gobierno coloque medidas arancelarias más altas, ¿no? De tipo antidumping, para que no afecte a su producción nacional, ¿no? Entonces, se genera también para otro tipo de productos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más Profesor, habíamos visto? Sí, buenas noches. buenas noches. Entonces, si la teoría económica de dumping es tener un margen
de eh, a favor de la empresa y la economía de escala también es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? O, porque también hay, por ejemplo, la economía de escala, cuanto mayor producen, cuanto más volumen producen, tienen una ventaja para poder vender a menos. Y usted también dice que la teoría de dumping también hay una ventaja económica. ¿Cuál es la diferencia? No logro entender. Ok, perfecto. Buena pregunta, porque la economía de escala lo puedes aplicar a cualquier tipo de producto, ¿no? Ponte que los chinos aplican economía de escala en la producción de televisores, ¿no? Entonces, esos televisores están con costos muy bajos y se van a exportar a todo el mundo. Entonces, esos televisores también van a llegar acá al Perú, ¿no? Y llegan a precios competitivos, precios bajos, porque, digamos, ha trabajado bajo el esquema de economía de escala, ¿no? Entonces, pero cuando esos televisores ingresan al Perú, digamos, no compiten con la producción nacional, porque nosotros no producimos tecnología, ¿no? Entonces no se genera este dumping que estamos hablando. Entonces la economía de escala tú lo puedes aplicar a cualquier producto y puedes exportarlo a cualquier país del mundo también, ¿no? Entonces, la diferencia con el dumping es que el dumping sí es, digamos, eh, una consecuencia, ¿no? Es una afectación al mercado destino. ¿No? Nos olvidamos del ejemplo del televisor, ponemos el ejemplo de los productos textiles, chinos también, ¿no? Entonces, como ellos han aplicado economía de escala en su país, han comprado estas telas en grandes cantidades a costos muy bajos y la mano de obra en China es muy barata, tienen máquinas que producen toneladas de polos, ¿no? En un día, entonces tienen un costo muy bajo. Cuando esos polos llegan aquí al Perú, entonces llegan a precios muy bajos. Y aquí sí compiten, a diferencia de los televisores, aquí sí compiten con la industria nacional, ¿no? Y lo que se genera aquí es el dumping. En el caso de los televisores, no se genera el dumping. En el caso del producto textil, sí se genera un dumping y por lo tanto el Estado tiene que intervenir colocando medidas antidumping, que son estos aranceles que hacen que el producto importado se incremente y nivele el precio de mercado, ¿no? Y no exista un mercado, digamos, injusto, ¿no? Donde alguien se esté perjudicando. No sé si ahora sí quedó claro este concepto del Sí, dumping. profesor. Sí, gracias, muchas gracias. Ok, bien chicos. Otra de las teorías, bueno, también habíamos visto acá un cuadro, ¿no? Una tabla de derechos antidumping que se cobran para diferentes partidas arancelarias, para zapatos, zapatillas, botas, ¿no? Botas de hiking, pantuflas y otros, ¿no? ¿Y por qué se les cobra derechos antidumping a los calzados? Porque nosotros también producimos calzado. En Trujillo tenemos un clúster, una zona de producción de calzado, ¿no? Entonces el Estado sabe que tiene que controlar el ingreso de calzados de otros países que vienen a precios muy bajos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos en esta partida arancelaria, la 640219, que existen zapatos, ¿no? Que cuestan, ¿no? Acá dicen precios FOB unitarios, que cuestan $4.72 y que están en un intervalo, ¿no? De $4.72 a 5.90. Estamos hablando de un zapato que prácticamente está entre 20 soles, ¿no? De 20 a 25 soles el producto, ¿no? Entonces es un poco barato, es barato, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Estado? Le coloca un derecho antidumping, ¿no? De $0.41, ¿no? Esto es para este tipo de partida, ¿no? Sin embargo, si vemos otra partida como la 64029990, vemos que puede estar el zapato en un valor de 0,0 a 1.18 y acá el derecho antidumping ya es mayor, $3.74. Ya incluso podemos ver otro tipo de partidas por acá, ¿no? Esta partida de la 640510, si tiene un valor de entre 0 a $6, el derecho es de $20.66, ¿no? Y de esta forma el Estado nivela al precio de mercado, ¿no? Entonces, un zapato que llega muy barato, ¿no? Entonces, necesariamente el Estado tiene que nivelar el precio con estos derechos antidumping que estamos viendo.
¿ya? Entonces, es un ejemplo como para que también ya en la práctica Indecopi es quien regula este tipo de derechos antidumping, porque tiene que generar un mercado competitivo, un mercado donde no existan, digamos, la competencia desleal, ¿no? Al contrario, un mercado mucho más justo, donde no se afecten algunas empresas, ¿no? Y se favorezcan otras. Muy bien. Entonces, esa es la teoría económica del dumping, y los derechos antidumping es, digamos, la reacción, ¿no? Por parte del Estado con respecto a estos productos vulnerables. ¿Qué más? Habíamos visto también la teoría económica del subsidio, y es un enfoque donde se genera una contribución financiera, ¿no? El Estado te va a dar una contribución financiera, ¿no? Bueno, contribución financiera es por parte de un gobierno, organismo público, ¿no? O realizada también por encargo siguiendo instrucciones de un gobierno, ¿no? Entonces, aquí en el subsidio habíamos visto varios ejemplos. Justamente vimos la semana pasada un video que hoy en día existen bastantes subsidios agrícolas, ¿no? Que desarrollan los países. Ahí habíamos visto a Rusia, ¿no? A Europa, Estados Unidos, la India, Brasil, aquí en Latinoamérica, que desarrollan estos subsidios agrícolas, ¿no? Estas contribuciones financieras. Dinero que le dan a sus productores agrícolas para que ellos puedan comprar sus semillas, sus pesticidas, ¿no? O lo utilicen en su proceso de producción, y como les están dando subsidios, que muchas veces es una contribución, que es un regalo, ¿no? Si lo queremos llamar así también, están dando dinero a estos productores, lo que finalmente provoca es que estos productos tengan costos muy bajos, ¿no? Y al tener costos muy bajos puedan ser mucho más competitivos, ¿no? Y exportarse a diferentes mercados e ingresar a esos mercados a precios competitivos, lo cual favorece, ¿no? Que muchos compradores le compren a estas empresas, ¿no? Entonces, y eso también, digamos, son consecuencias, ¿no? De los subsidios agrícolas. Por eso que muchos de los productos subsidiados también se les aplica políticas antidumping, ¿no? En los mercados que llegan. Entonces, eso también es interesante de mencionar, ¿no? Muy bien. No sé si hasta aquí hay alguna consulta sobre estos temas que estamos viendo. Estamos haciendo un repaso, ¿no? Para que ustedes lleguen muy preparados para su evaluación parcial. Bien. Sigamos entonces. Si alguien tiene alguna pregunta, me avisan, por favor. Ahora vamos a ver las teorías de las economías externas que también habíamos tratado la semana pasada. Y aquí habíamos hablado que existen concentración de la producción de una industria en una localidad, lo cual reduce los costos del sector. Y aquí es donde se generan, digamos, ciertas ventajas, ¿no? Por estar en una misma ubicación, una cercanía geográfica, ¿no? De empresas que producen un determinado producto. Y acá tenemos los famosos clústeres. Aquí en Perú tenemos clústeres, habíamos visto en clase. ¿Cuáles son esos clústeres? ¿Recuerdan? ¿Cuáles eran estos clústeres que nosotros tenemos aquí en el Perú? Donde hay una concentración de la producción, ¿no? En determinado lugar geográfico. ¿Se acuerdan, chicos? ¿Cuáles son los clústeres peruanos? Habíamos mencionado dos la semana pasada. ¿Alguien se acuerda? Gamarra, puede ser. Sí, exactamente. Gamarra era uno. ¿El otro cuál era? Calzada de producción. El calzado de Trujillo, exactamente. Muy bien. Esos son dos de los clústeres que nosotros tenemos, ¿no? Donde se concentra la producción. Y así como existe clúster aquí en el Perú, también en varias partes del mundo, ¿no? Entonces esto facilita muchas veces para que los mismos productores puedan asociarse, agruparse, ¿no? Y de repente comprar en grandes cantidades los insumos, los cuales hacen que sus costos se reduzcan también, ¿no? Entonces, a eso se llama la teoría de las economías externas. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Teníamos también otros enfoques internacionales como el libre mercado. Y aquí habíamos visto, ¿no? Que este es un sistema en el que el precio de los bienes o servicios es el acordado por consentimiento entre los vendedores y los compradores mediante las leyes de la oferta y la demanda, ¿no? Acá tenemos justamente en la imagen
¿no? Una señora que dice tengo $800, ¿no? Y acá vemos que el precio de estas sandías es de $1000 y acá $900, ¿no? Y acá están los dos convenciendo, ¿no? Que estas están más baratas, otras dicen son más grandes, ¿no? Entonces, hay dos vendedores y hay un comprador. Obviamente, quien tiene mayor poder en esta imagen viene a ser el comprador, ¿no? Porque, digamos, puede llegar a reducir el precio, ¿no? Porque, digamos, su capacidad o o el dinero que tiene es de $800, ¿no? Entonces, este es el libre mercado, está ahí, ¿no? Se juegan las leyes de la oferta y la demanda. ¿Qué más? Habíamos visto también otro concepto, incluso habíamos visto un video, recuerdan, que es el proteccionismo, que viene a ser una política comercial establecida por un gobierno que tiene como finalidad, dice acá, proteger la industria nacional, ¿no? Ante la competencia del extranjero, con la aplicación, dice, de aranceles o cualquier otro tipo de restricción a la importación, ¿ya? Entonces, eso es cuando un gobierno ya tiene como política, ¿no?, cerrar un poco su mercado. ¿Para qué? Para que no ingresen productos del extranjero, lo cual pueda perjudicar a su industria nacional, ¿no? Entonces, países que utilizan, incluso habíamos hablado de países capitalistas incluso, ¿no? Porque cuando hablamos de proteccionismo usualmente se le dice, no, pues los países socialistas son más proteccionistas, pero también países capitalistas como Estados Unidos aplican este tipo de proteccionismo, ¿no? Ya habíamos comentado el tema del presidente Donald Trump cuando empezó a generar aranceles altos a productos provenientes de China, ¿no? Cerró su mercado para productos de China, ¿no? Porque justamente parte de su campaña presidencial era que los estadounidenses compren productos de la industria estadounidense, ¿no?, norteamericana. Entonces, aplicó el proteccionismo, ¿no? Estados Unidos, imagínense, uno de los países más libres, económicamente hablando, ¿no?, o liberales que existen en el mundo. Claro que hay algunos otros países que ya aplican el proteccionismo total, ¿no? Venezuela es uno de ellos, ¿no?, que, digamos, ha cerrado toda su economía, ¿no?, prácticamente, y perjudica a sus consumidores. El mismo China, que es un país socialista, es uno de los países con comportamiento más capitalista del mundo, ¿no? China es políticamente socialista, pero en economía es súper capitalista, ¿no? Firma TLCs con un montón de países, ¿no? Y así como vende, también tiene que dejar ingresar productos a su país, ¿no? Entonces ahí existe un poco más el liberalismo más que el proteccionismo, ¿no? Y habíamos visto habíamos visto este video interesante, la clase pasada, donde nos hablaba, ¿no?, que las consecuencias del proteccionismo, ¿no? Ya no daba paso a la innovación, a las invenciones, ¿no? Los precios eran mucho más altos, ¿no? Entraba acá un mercado mucho más autárquico, ¿no?, mucho más cerrado. Y esos, digamos, algunos temas que habíamos visto en este video de la clase pasada. Muy bien. Y también habíamos visto el protocolo de Kioto, ¿no?, que es un protocolo que busca, digamos, conservar digamos, no permitir que existan emisiones de gases, ¿no?, y estos causen el calentamiento global. Entonces los países se juntaron para precisamente poder llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, algunos gases que ahí habíamos visto, dióxido de carbono es el más importante, el CO2, ¿no?, que creo que es uno de los gases que más emiten las industrias en diferentes países, ¿no? Y ahí también habíamos visto otro tipo de gases como el óxido nitroso o el metano también, ¿no? Entonces, los estados se han juntado para poder, a través de este protocolo de Kioto, para poder llegar a un acuerdo que es la reducción de al menos un 5% de la emisión de estos gases desde el 2008 al 2012, ¿no? Un protocolo que dio inicio precisamente a que se generen políticas medioambientales en todas las economías. Muy bien, chicos. Entonces, eso es lo que vimos en la semana número 8 y hemos repasado todos los conceptos que a ustedes les va a permitir desarrollar una buena evaluación parcial.
No sé si tienen alguna consulta hasta aquí. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? ¿Está claro? Ya, perfecto. Bien, si está claro entonces, ya les he explicado sobre su evaluación parcial, en qué consiste. Igual está grabado esta clase, si quieren repasarla, ¿no? Pueden descargarse el video. Y nada, ya entonces, por favor, organícense para hacer esta evaluación. Tienen varios días y acuérdense que esta evaluación tiene un peso mayor, ¿no? Que es el 30%. Así que desarrollen un buen proyecto, ¿no? Que es su evaluación parcial. Muy bien, chicos. Entonces, si no hay más consultas, nos vamos a quedar aquí y ya nos vemos la próxima semana. ¿Ok? Buenas noches a todos.